Bienvenidos, están escuchando el podcast Cosa Legal, un podcast de la ley, pero no para los abogados. Yo soy Steve Flores y aunque sea abogado, hay 1,000,000 de diferentes áreas que yo no conozco bien. Entonces, en este podcast, invito a otros abogados que vengan a hablar sobre las diferentes áreas de la ley en una manera que es fácil de entender. Como estamos hablando de la ley, es importante que todos nos acordemos que las leyes cambian todo el tiempo y que nosotros somos los que elegimos a las personas que escriben las leyes. Entonces es importante poner atención, organizarse y votar. En este podcast vamos a hablar sobre cosas legales y las leyes, pero lo estamos haciendo al fin de entretenimiento. Antes de comenzar, en este podcast vamos a hablar sobre las leyes y cómo trabajan los abogados, pero lo estamos haciendo al fin de entretenimiento. Si usted tiene un problema legal, debería de consultar con un abogado para que les pueda ayudar. Bienvenidos. En este episodio de Cosa Legal vamos a hablar sobre las leyes de bancarrota con la abogada Claudia Badillo. La abogada Badillo es la dueña de la firma Badillo Law Group PC. Bienvenidos, abogada Badillo. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Pues ¿nos puede contar un poquito de usted? Sí, por supuesto. Yo me llamo Claudia Badillo, soy una abogada de bancarrota, también se dice quiebra, aquí en Chicago. Y pues yo llevo casi 12 años de ser abogada y todo el tiempo he sido abogada de bancarrota. Entonces yo le ayudo a las personas a eliminar deuda. Eso es lo básico de lo que hago, right? La gente viene y tienen preguntas, no saben qué hacer, tienen mucha deuda. Ajá. O van a perder la casa en lo que se llama un foreclosure, un embargo, y no saben qué hacer. Entonces yo les ayudo a decidir si necesitan declararse en bancarrota o en quiebra, cuáles son las leyes y las reglas, porque uno tiene que seguir las reglas de bancarrota para calificar y ver que las deudas sí sean los tipos de deuda, el tipo de deuda que se puede eliminar en la bancarrota. Ok. Y, abogada Badillo, ¿usted siempre sabía que iba a ser abogada o cómo llegó a ser abogada? Es un cuento chistoso porque sí, de verdad, desde que yo estaba chiquita quería ser abogada y mi mamá y mi papá dicen es que porque yo hablaba mucho y nunca cerraba la boca y siempre estaba peleando con ellos y me imagino que es verdad, pero sí, desde que era chiquita, pues yo creo que de ver televisión y ver programas de televisión me interesaba mucho lo que hacían los abogados y cómo peleaban en la corte y todo. Obviamente, abogados en la vida real no pelean tanto en la corte, sí. Y es mucho papeleo en bancarrota, pero sí, siempre me ha interesado ayudarle a las personas a interpretar las leyes, leer casos, me ha interesado siempre. Ok. ¿Y sus papás son abogados? ¿O? No, para nada. Mi hermano y yo son los primeros... Mi hermano y yo somos los primeros que van a la universidad. Bueno, mi mamá estudió en la universidad, pero aquí en este país. Ellos vinieron de Colombia y de México. Mi papá es mexicano y mi mamá es colombiana y ellos vinieron a Chicago y aquí se casaron y aquí nacimos nosotros. Pero no, mi mamá antes no trabajaba y después fue maestra. De las escuelas públicas. Y mi papá tiene un cuento muy interesante porque él llegó aquí a los Estados Unidos sin nada y él estableció su propio negocio de pisos de madera. Es muy diferente la situación de ellos a la de nosotros y por eso, porque ellos trabajaron tan duro, nos dijeron a mi hermano y yo que tienen que estudiar, ir a la universidad y mejorarnos la vida. Qué bueno, qué bonito. Sí. Si una persona está pensando, o una persona llega a su oficina y necesita ayuda, piensan que sí van a tener que hacer bancarrota, ¿cuáles son unas cosas que usted busca, usted pregunta para conocer o para ver si esa persona sí va a ser un buen cliente, sí. Alguien que usted sí va a poder ayudarle? Lo primero que hago es, pues muchas veces lo primero que hago es dejo que el cliente me cuente su situación, ¿no? Muchas veces quieren contarme todo de la situación, de cuánta deuda tienen, si tienen bienes o activos, que en inglés se llaman assets, o sea que propiedad, si tienen propiedad a su nombre, siempre me interesa, si tienen casa, carro,
Y también qué tipos de deudas tienen, ¿no? Lo importante es saber, son tarjetas de crédito, son cuentas médicas, son deudas personales, tienen casa. ¿Cuál es la razón que ellos piensan que necesitan declararse en quiebra? Muchas veces es porque tienen la licencia suspendida, tienen infracciones de estacionamiento con la ciudad de Chicago, deben tarjetas de crédito. Todas esas deudas son las deudas que se pueden eliminar en la bancarrota. Entonces, a mí me gusta saber qué tipos de deudas tienen, qué activos o bienes tienen ellos o propiedad personal y también qué tipo de ingreso tienen. Si trabajan, cuánto dinero ganan gana su familia y cuánto gastan cada mes. Eso es lo más básico, saber cuál es el presupuesto mensual de ellos, cuánto ganan, cuánto gastan y si la bancarrota es necesaria, ¿no? Por supuesto, si la gente llega a mi oficina y tienen solamente $5,000 de deuda, obviamente es un problema grande para ellos, pero no es necesario declararse en quiebra para una deuda tan pequeña. Es la gente que llega a mi oficina que tienen 10, 20, $30,000 o mucho más de deuda, que ya no saben qué hacer, ¿no? No toman vacaciones, casi no pueden hacer los pagos mínimos y se están muriendo nomás pagando las deudas. En esas situaciones donde nos sentamos y yo les explico cuál es la razón, o yo les explico cuál es, por qué deben de tomar la decisión de declararse en quiebra y si es la mejor decisión para la familia de ellos. Te hace mucho sentido. Entonces está bueno tener toda esa información cuando pongan una llamada. Exactamente. Lo más básico que debe saber uno cuando me llaman o cuando llaman a un abogado de quiebra es saber cuánta deuda tienen, si es tarjetas de crédito, deudas médicas, qué tipo de deudas y también el valor de sus activos o bienes. Eso es importante, saber el valor de su carro, saber el valor de su casa. Es muy importante porque de eso me baso yo en la decisión que van a tomar ellos. Me tengo que basar en el dinero que tienen en el banco, en demandas que tienen contra otras personas como lesiones personales, casos de compensación que se llaman en inglés workers' compensation, cuando uno se lastima en el trabajo y hay veces tienen esos casos pendientes. Esas son las preguntas que yo pregunto para ver en qué situación están ellos. Y si alguien está buscando un abogado, ¿cuáles son unas preguntas que ellos deberían de hacer para entender si esa persona sí va a ser un buen abogado para ellos? Siempre lo importante es saber, primero que todo, que el abogado comunique y se comunique bien con usted, con esa persona. Que el abogado conteste el teléfono, que el asistente del abogado sepa hablar español, por supuesto. Yo definitivamente hablo español, pero mi asistente tiene que hablar español. Porque si mi asistente va a llamar al cliente y pedirle los últimos 2 años de sus impuestos o los talones de cheque, ellos tienen que comunicarse bien con todas las personas que trabajan con ese abogado o abogada. Es importante que el abogado se comunique con el cliente todos los días. Si usted llama al abogado en la mañana, es bueno que el abogado lo pueda llamar para el fin del día. Que si uno llama y el abogado nunca contesta, no regresa llamadas, eso no es bueno, ¿no? Tiene que usted asegurarse que el abogado se pueda comunicar con usted, que usted se pueda comunicar con el abogado. También tener referencias, ¿no? También tener información sobre ese abogado. Usted, por ejemplo, puede conocer a alguien, su primo hizo la bancarrota con el abogado y le fue muy bien. Y entonces eso es importante también. ¿Y qué piensa usted de los abogados que están como en la televisión? Bueno, mire, también son abogados muy buenos, ¿no? No quiere decir que porque están en la televisión que son malos abogados. Pueden ser muy buenos abogados. La diferencia entre un bufete de abogados grande es que probablemente cuando usted llama va a hablar con un asistente y va a ser difícil hablar con el abogado. Cuando usted vaya a la junta de bancarrota va a ser otro abogado diferente. Si usted tiene que ir a corte, le toca a otro abogado. Si usted llama, va a ser otra persona. Es difícil tener la comunicación con una persona y eso es lo que le gusta a las personas cuando me llaman a mí. Yo contesto mi teléfono o mi asistente contesta. Nosotros somos los únicos que le ayudamos y usted no tiene que esperar 3 días que alguien le regrese la llamada. Todo el proceso. Todo el proceso. Y la otra cosa es que yo me especializo en bancarrota. Entonces, tiene que estar uno seguro como un cliente que el abogado que usted escoja se especialice en el tipo de ley
que usted está interesado. Si usted quiere una bancarrota, ese abogado tiene que tener experiencia con bancarrota. Y no nomás que hace uno al año, que hace 100 bancarrotas al año. Que este abogado o abogada sepa exactamente las leyes y cómo le afectan a usted como cliente. Ok, sí, hace sentido. Entonces, ¿puede hablar un poquito sobre la ley de bancarrota, ley de quiebra? Hay diferentes tipos, ¿verdad? Sí, hay diferentes tipos. So, básicamente hay el capítulo 7 de bancarrota para las personas individuales y el capítulo 13 de bancarrota, que es un plan de repago para las personas individuales también, que es un plan de 3 a 5 años, donde usted hace un plan de consolidación de deuda. Hay un capítulo 11 que usted escucha mucho en las noticias porque el capítulo 11 es la bancarrota que hacen los negocios grandes. Cuando un negocio tiene que reorganizarse y no cerrar, porque muchas veces lo que no entiende la gente es cuando un negocio hace una bancarrota no quiere decir que necesariamente cierran las puertas. Hay veces lo que hacen es cerrar ciertos lugares y seguir el negocio abierto. Pero están reorganizando las deudas para que ellos puedan hacer los pagos a sus acreedores y sigan vendiendo cosas, por ejemplo. So, el capítulo 13 es como eso, pero para las personas individuales, que quizás no califican para el capítulo 7. El capítulo 7 es la bancarrota donde usted elimina su deuda. Una persona me llama, ganan $20,000 al año, no ganan mucho, no tienen casi activos o bienes, no tienen casa, tienen $1,000 en el banco y un carro viejo, por ejemplo. Pero tienen $20,000 de tarjetas de crédito. En esa situación, esa persona sí va a calificar para el capítulo 7. Esa persona puede eliminar esa deuda. Puede ser deuda de tarjetas de crédito, cuentas médicas, préstamos personales, ciertos impuestos, ¿qué más se puede eliminar? Deudas a la ciudad de Chicago para lo que se llaman parking tickets, infracciones de manejar o estacionamiento. Ciertas de esas deudas se pueden eliminar. So, ese es el capítulo 7. ¿Y el 7 es más difícil calificar para el 7? Pues es más difícil porque uno no puede tener bienes o activos que un fiduciario pueda vender. So, también se llama un administrador del caso, que ese administrador va a revisar su petición de bancarrota y ver que todo esté bien y que usted no tenga nada de valor de más de como $4,000. So, si sus cosas en la casa tienen un valor de menos de $4,000 o $5,000, probablemente ese administrador no puede vender sus bienes y usted puede quedarse con su ropa, con su carro, con sus muebles y su televisión, por ejemplo, y todavía eliminar la deuda. Pero si usted sí gana buen dinero, si usted gana más de $50,000 al año, por ejemplo, o usted tiene una casa que tiene un poco de valor, es posible que usted no quiera arriesgarse al capítulo 7. Entonces, es posible que se pueda perder. Es posible que usted pierda su casa o usted pierda un carro si tiene mucho valor. So, eso es bien importante, que usted le diga a su abogado le dé a su abogado una lista de todos sus activos y bienes. Puede ser dinero en el banco, puede ser una televisión, joyas, diamantes, ¿no? Es raro que las personas tengan eso, pero eso sí pasa. O si usted está demandando a alguien con un caso de lesión personal, por ejemplo, si usted estuvo en un accidente, eso es importante decirle a su abogado, que mire, yo tengo otro abogado y le estoy demandando por $50,000 a alguien, porque eso es algo muy importante, que usted puede perder ese dinero si hace el capítulo 7. So, entonces lo que hace uno es mejor considerar el capítulo 13, que es un plan de repagos. Yo me baso en cuánto gana la persona, si tienen bienes o activos, cuánto dinero, qué valor tienen sus cosas, ¿no? Y ya decidimos si es mejor proponer un plan de repagos a la corte entre 3 a 5 años. Sus acreedores pueden recibir 10% de lo que se debe, 50%, pero se elimina casi siempre el interés de las tarjetas de crédito y las deudas. So, yo le ayudo a la gente a reorganizar esa deuda. En vez de usted pagar los pagos mínimos por 20 años a $1,000 al mes, quizás se puede reorganizar y pagar $500 al mes. So, eso... Y en el capítulo 13 se paga los $500
por 3 a 5 años y después de eso, ¿qué pasa? Después de eso, usted todavía recibe una descarga o cierre de bancarrota y la deuda que todavía existe se elimina. So, es casi como un capítulo 7, pero usted está repagando una porción de la deuda. Okay. So, si usted tiene $50,000 de deuda y nosotros hacemos un plan de pagos donde usted paga $25,000 en un plan de 5 años, Ajá. Al final de los 5 años, esos $25,000 que todavía se deben, se eliminan en la bancarrota. So, todavía puede eliminar uno mucha deuda en el capítulo 13, pero porque usted puede tener un sueldo decente, maybe usted sí tiene la habilidad de hacer pagos mensuales, entonces la corte dice, mire, usted puede hacer pagos mensuales, pero pequeños. Okay. Y esa es una decisión que toma la gente cuando viene a mi oficina. Yo les explico las opciones. Si no quieren hacer el capítulo 13, no lo tienen que hacer. Pero hay veces no califican para el 7. Ok, hace más sentido. Sí. Y ¿cómo es que cómo es que la corte o el administrador llega a cuánto se va a tener que pagar en un plan de repago? So, eso es bien importante. De verdad, ese es mi trabajo, ¿no? Porque yo tengo un programa de bancarrota donde es todo matemáticas, es todo números. So, yo tengo que meter exactamente cuánto dinero ganaron esas personas en los últimos 6 meses en como un sistema de computadora y cuánto tienen en bienes. Y es como una calculación, ¿no? Un programa que determina cuánto tiene que pagar esa persona. Ahora, no es siempre justo. Hay veces una persona puede tener la casa pagada y tener una casa que tiene un valor de $200,000 y desafortunadamente viven con seguro social. Entonces, no tienen suficiente dinero para hacer el plan de pagos. En una situación perfecta, el plan de pagos que yo propongo es muy bueno y la gente está feliz y les gusta. Pero hay veces tenemos que pelear un poco con la corte, porque siempre la corte, el juez y los administradores quieren que usted pague más, ¿no? Sí, nosotros, nosotros proponemos un plan de 10% y ellos dicen, no, 20%. Pero yo, con experiencia, yo he hecho... yo no sé cuántos planes de bancarrota, 1,000 o más. Entonces, yo ya sé cuáles son los planes buenos, qué va a decidir el administrador en este caso y cómo se ve mi cliente, ¿no? Si yo tengo un cliente soltero que gana $100,000 al año y no tiene hijos, pues yo no voy a ganar diciéndole a la corte que él solamente puede pagar $200 al mes. Sí. Pero si tengo una familia de 5 con 3 niños, la esposa no trabaja, el señor gana $70,000 al año y casi no pueden vivir, ese plan de pago sí va a poder ser $200 al mes. So, es completamente basado en su situación financiera. Y eso es lo que hago yo. Veo el presupuesto mensual y veo exactamente cuánto puede pagar la persona después de haber pagado sus gastos básicos y normales, ¿no? Siempre quiero que mis clientes puedan vivir. Yo no quiero proponer un plan de bancarrota y después no pueden hacer el pago. Lo importante es que el plan de bancarrota que yo propongo es justo y es un pago que el cliente pueda hacer por 5 años. Eso es muy importante. A mí no me gusta proponer un plan de pagos donde nadie lo va a poder hacer, porque eso no le ayuda a la gente. O también un plan que no se va a aceptar, ¿verdad? Exactamente. Yo no voy a... Y mire, los clientes siempre me piden un plan, es que bájemelo un poquito más, y yo trato. Pero otra vez, es pura matemática, es lo que es justo para el acreedor y lo que le sobre a usted al final del día en ese presupuesto mensual, ese es el plan de pago suyo. Y ¿hay tipos de deuda que no se pueden descargar en la bancarrota? Sí, por supuesto. Desafortunadamente, los préstamos de escuela son un tipo de deuda que casi nunca se puede eliminar. Es muy difícil. Usted tiene que comprobar en la corte que usted pagando los préstamos de escuela es un trabajo tan difícil para usted que no puede seguir viviendo. Y es bien difícil. Le digo la verdad, no es fácil. Es raro que usted pueda deshacerse de los préstamos de escuela. So, casi siempre, desafortunadamente, tiene que seguir uno pagando los préstamos de escuela. Deudas que usted le debe al gobierno, como por ejemplo al IRS, impuestos federales, impuestos del estado y locales, hay veces no se pueden eliminar. Manutencia de hijos, que es lo que llamas child support, tampoco se elimina en bancarrota. Eso me parece a mí justo. Sí, claro. Y también hay otras cosas. Fraude. Si una persona una semana antes de venir a mi oficina corre y compra 10 televisores, de un valor de $1,000 cada uno,
usted no puede decir que quiere eliminar esos $10,000 de Oh, deuda, ok. porque Eso es lo que le iba a preguntar. eso se Ajá. considera fraude. O si uno pues, está pensando que uno va a hacer Oh, yeah. un caso de bancarrota y Correr y usar todas sus tarjetas. comprar todo. Ya, Sí. eso no se puede. Y mucha gente me pregunta. Lo bueno es que me Ajá. preguntan. Entonces, antes que uno haga eso, pregúntele a un abogado. Eso absolutamente no se puede hacer. Y lo que pasa es que esa tarjeta de crédito lo va a demandar a usted Sí. en la bancarrota por fraude y usted va a perder. Lo mejor es cuando usted piense o decida que quiere declararse en quiebra o se necesita declarar en quiebra, es dejar de usar las tarjetas de crédito inmediatamente. Ok. Hablar con un abogado y ver si califica. Ok. No de ir a comprar cosas, pero si uno tiene un dinerito ahí guardado y se lo da a su familia o se lo da... Eso también está difícil. Y eso pasa mucho, especialmente con la gente latina, ¿no? Porque uno dice, mire, me voy a declarar en quiebra, pero estos $3,000 se los debo a mi mamá, se los Ajá. tengo que pagar a ella. Ajá. Eso es, de verdad, eso no se puede hacer antes de declararse en bancarrota. Ok. Porque el administrador le va a preguntar a usted en su junta, bajo testamento, le va a preguntar si usted ha repagado deudas a amigos o amigas o familia en los últimos 90 días de más de $600. Los últimos 90 días. 90 días. Pero si lo hace uno hace un año y fue mucho dinero, también puede ser un problema. Ok. Siempre Si es una dígale. gran cantidad. Si es una gran cantidad, Ajá. usted debe de esperar muchos años. Ok. Toda esa información, si usted habla con un abogado de quiebra que sabe la ley, esas son preguntas que le van a preguntar. Yo siempre le pregunto a mis clientes Ajá. si le han repagado deudas a familia, amigos, otros acreedores. Y también acuérdese que no es nomás porque uno tiene que decir la verdad. El administrador va a mirar sus talones de cheque y sus facturas de banco de los últimos 2 meses. Entonces, si usted sacó dinero y metió dinero, todo eso se va a ver. Usted no puede esconder eso. Sí. Es importante de no esconder nada y decirle a su abogado todo. Todo. Y ya yo les puedo ayudar a tomar la decisión. Mire, no se declare en bancarrota ahora, espere 3 meses, por ejemplo. Eso no se va a esconder, ¿verdad? No Eso, se va a esconder. sí, Siempre sí, dígale a se su va salir, abogado. sí. Hace sentido. Y si alguien pone un caso de bancarrota, pueden perder sus casas, sus carros. Sí, muchas personas piensan que declararse en bancarrota quiere decir que usted pierde todo. Eso no es cierto. Hay protecciones bajo la ley en el estado de Illinois donde que dicen que usted puede proteger ciertas cosas. Ok. Lo más fácil para explicarlo son protecciones de propiedad personal y activos. Desafortunadamente en Illinois uno solamente puede tener $15,000 de valor en su casa por persona, máximo $30,000 para proteger la casa. Ok. Yo siempre le pregunto a mis clientes que son dueños de casa, ¿cuál es el valor de su casa? Si el valor de su casa es $300,000, ¿ok? Y usted habló con un agente de bienes raíces y está seguro. Sí. Pero usted solamente debe $200,000 sobre su hipoteca. Ok. Usted tiene $100,000 de lo que se llama equity en inglés o valor en esa casa. Ajá. Usted no califica para capítulo 7 y puede perder la casa. Y ahí es donde se meten problemas personas que deciden no utilizar un abogado. Quieren hacer su bancarrota, dicen, no, pues ya me ahorro el dinero, yo hago mi bancarrota, yo leí un libro, es fácil, yo miro en la computadora y ya aprendí. Y esa es la gente que pierde las casas, pierden los carros, pierden dinero en el banco. Los carros casi siempre se protegen, ¿no? Porque hoy en día la gente debe un mundo de dinero en los carros. La mayoría de las personas tienen un préstamo sobre el carro y un pago mensual. Ese carro no importa porque usted ni tiene el título, ¿no? Ford tiene el título, Toyota tiene su título. Sí. Pero son los casos donde un cliente tiene un carro que sí está pagado, que usted tiene el título en su mano, que tiene un valor de más de $5,000. Ahí está el problema. Ok. Otra vez, pues es posible que usted no califique para el capítulo 7 si usted tiene un carro con mucho valor. Entonces es bien importante decirle a su abogado qué tiene usted a su nombre, qué Ok. propiedad. Eso incluye carros, casa, dinero en el banco, cosas así. Es bien importante. ¿Y cómo se trata la seguridad social, pagos de ese tipo? Sí, hay ciertas cosas que sí siempre están protegidas en bancarrota, ¿no? Su dinero de seguro social,
pues es su ingreso, usted utiliza ese dinero para vivir, pero es dinero protegido, ¿no? Okay. Y la mayoría de gente no reciben tanto en Seguro Social, maybe $1,000 al mes, 2,000, ese dinero está protegido. Okay. Más usted lo utiliza para vivir. Sí. Dinero de retiro, planes de retiro, ese dinero casi siempre es 100% protegido. So, si usted tiene $20,000 en un 401k, Ajá. un IRA en su trabajo, deje ese dinero donde está. Muy importante. Muy no importante, sacar no sacar dinero de sus planes de retiro nomás para pagar deuda. Y ese es un problema que yo veo mucho, que las personas piensan, me estoy muriendo con esta deuda, nomás voy a sacar $10,000 de mi retiro para pagar la deuda. Esa es una decisión que casi siempre la respuesta es no, nunca hacerlo. Siempre hay que dejar ese dinero. Deje ese dinero en el plan de retiro porque ese es su Va a estar protegido. Está protegido en la bancarrota. Usted puede tener hasta casi $1,000,000 en un plan de retiro y nadie lo puede tocar. So, deje el plan de retiro donde está. Ok. Si una persona piensan que sí van a hacer un caso de bancarrota, ¿cuáles son las cosas que deberían de hacer para prepararse antes de hacer eso? Lo primero que debe de hacer uno es un presupuesto mensual, ¿no? Ver cuánto gana usted cada mes y cuánto gasta usted. Y si le sobra dinero. La mayoría de las personas no les sobra dinero. Al final del día pagan la renta, pagan el pago de carro, comida, gasolina, aseguranza y les queda $100. Sí. Pero se están matando con esos $100 pagar las deudas. Y si ese dinero no le aguanta a usted o no es suficiente para pagar sus deudas en un plan de repagos que usted hace en 3 años, ahí es donde usted debe de considerar la bancarrota. Siempre haga un presupuesto mensual. También debe de mirar sus reportes de crédito. Okay. En mi experiencia, especialmente con la gente latina, no miran el reporte de crédito, ¿no? Sí. Ni tienen idea ni cómo buscarlo, ni cómo sacarlo. En mi oficina nosotros tenemos un sistema donde le damos el reporte de crédito al cliente para que lo miren. Okay. Hay veces es la primera vez que lo han mirado. Wow. Y ahí en ese reporte está una lista de todas sus deudas. Y yo saco una calculadora y me siento y ahí les digo cuánta deuda tienen. Y hay veces la gente no puede creer que tienen $27,000 de deuda. Porque ven un bill aquí, un Ven bill uno allá aquí, y no hacen la suma. Entonces es importante saber cuánta deuda tiene uno. Mirar su reporte de crédito o sentarse con todas las facturas cada mes y hacer un formulario, algo, para usted saber cuánta deuda tiene. Ok, y eso cuando uno va ya con esa información al abogado. Me ayuda mucho a mí, porque entonces ya puedo mirar exactamente cuánta deuda tiene y también cuánto gana uno al año. Talones de cheque y los impuestos federales son muy importantes. Y ya con esa información yo puedo ayudarle al cliente a tomar la decisión. Ok, y abogada, ¿hay tipos de deuda que no se encuentran en el reporte de crédito? Sí, es una pregunta muy buena porque desafortunadamente ciertas cosas no reportan, ¿no? Deudas personales. Ajá. Muchas veces una persona puede sacar un préstamo, especialmente en ciertos barrios latinos, donde usted puede entrar a un lugar y no es un banco, pero puede ser, una compañía pequeña que le va a prestar a usted $10,000. Okay. O una persona, su primo, que le presta $10,000 o $5,000. Nada de eso aparece en el reporte de crédito. Pero es deuda. Y es deuda. Uno puede eliminar esa deuda. Es importante hacer una lista de toda la deuda que piense usted que ha sacado en los últimos 5 años, 10 años. Cuentas médicas, deudas médicas que no se han ido a colección, no reportan en su reporte de crédito. Si usted fue a un hospital y tiene una deuda de $10,000, es posible que eso no aparece en su reporte de crédito. Entonces usted le tiene que decir a su abogado, mire, tengo una cuenta de este hospital, y hacer una lista de sus deudas. Ok. Y abogada, si alguien pone un caso de bancarrota o de quiebra, ¿lo pueden hacer como hay limitaciones en sí. cuántos se pueden hacer? Sí, definitivamente. En capítulo 7 es muy estricta la ley. Cada 8 años se puede declarar una persona en bancarrota. Okay. Si usted hizo una bancarrota, y en eso me fijo inmediatamente yo, ¿no? Yo les pregunto a las personas y hay un sistema donde podemos meter el seguro social de esa persona y buscar las bancarrotas anteriores. Entonces, 8 años, cada 8 años. Para el capítulo 13 se puede declarar un poco más porque desafortunadamente los planes de repagos a veces son difíciles para las personas y no funcionan. Usted puede estar en un capítulo 13 por 6 meses y ya faltar de hacer pagos y el caso se cierra.
Y si eso pasa, usted tiene que hacer otra bancarrota. So, en el capítulo 13 se puede hacer más veces. No hay límite. Bueno, hay pocos límites, si algo pero... cambia y no es posible pagar usted puede hacer un plan de repagos para un pago más bajo. O hay veces, yo miro el caso anterior, que es posible que yo no fui el abogado del caso anterior, y yo miro la petición y le digo, mire, usted estaba pagando $700 al mes porque estaba pagando un carro adentro del caso. Y ya la persona dice, ¿sabe qué? Ese carro ya no lo quiero. Eliminar el carro o el pago de carro tan alto le puede bajar su pago. So, hay veces ya deciden hacer otra cosa diferente en la bancarrota o perdieron su trabajo y ahora tienen un trabajo mejor y ya ahora sí pueden hacer la bancarrota. So, tiene que haber un cambio de su vida, de por qué no funcionó el caso antes y por qué ahora sí funciona. Ok. Y ya sé que esto puede ser un poco difícil, pero si una persona es indocumentada, no tiene un social, ellos pueden hacer un caso de bancarrota. Esa pregunta es muy difícil de contestar, pero sí, la persona que no tiene documentos o como le decimos indocumentados, no tiene tarjeta de seguro social. Right? No, el gobierno de los Estados Unidos no le dieron tarjeta de seguro social. Muchas veces están usando un seguro social chueco, le decimos, que quizás lo compraron hace muchos años o no sé de quién sea, pero lo usan para sacar crédito. Uno no puede declararse en quiebra con un seguro social falso o chueco, porque eso no es legal. Usted está cometiendo un crimen. Entonces, no es inteligente poner un seguro social chueco o falso en su petición de quiebra, porque eso es como decirle a la corte que usted está cometiendo un crimen. Lo que sí puede hacer uno es utilizar lo que se llama el ITIN number. Ese número empieza con un 9. Y ese número usted lo puede pedir del IRS, el gobierno, cuando usted hace sus impuestos. Y la mayoría de las personas, yo inmediatamente me doy cuenta si tienen documentos o no, porque miro, lo único que tengo que hacer es mirar los impuestos. Mirando los impuestos, si yo veo un 9, ahí yo sé que utilizan un ITIN para hacer los taxes o los impuestos. Eso quiere decir que no tienen seguro social válido. En esa situación es muy, muy importante hablar con un abogado que se especialice en bancarrota y que hable español y que le pueda explicar a usted el riesgo de hacer la bancarrota o no hacer bancarrota. Y hay veces, desafortunadamente, es un riesgo que toma uno. Si uno no tiene papeles en este país, hacer una bancarrota es un proceso federal. Usted está transmitiendo a la corte un documento, una petición de 50 páginas. Esa petición lleva su nombre, su dirección, su número de ITIN, cuántos hijos tiene, dónde vive, todas las propiedades que ha tenido, todas las deudas. Bastante información. Y usted se la está dando así en un sobre al gobierno federal. Ahora, en mi experiencia, gracias a Dios, no me ha pasado nada a mis clientes indocumentados que se han declarado en quiebra. El proceso ha funcionado, no ha habido ningún problema y sí se pueden declarar en quiebra. Pero todavía existe el riesgo, ¿no? Especialmente pues en este ambiente que estamos, político, que usted se está arriesgando de que un administrador le pregunte a usted, mire, señor, usted se está declarando en bancarrota con un número que empieza con un 9. Eso no es un seguro social válido. Cuénteme, ¿usted está aquí en este país legalmente? Y eso me ha pasado una vez en una junta. Ahora, el administrador fue muy mala persona, se enojó mucho, pero al final del día nada le pasó a mi cliente. Más que pues no le gustó, fue una experiencia terrible, ¿no? Entonces, se asustó mucho. Sí, claro. Pero puede pasar. Entonces, uno debe de tener muchísimo cuidado de considerar una bancarrota si no tiene documentos. Y esa es una decisión que yo le puedo ayudar al cliente a tomar, ¿no? Depende. Ahora sí, depende en cuánta deuda tiene. Si no es mucha deuda, es mejor no meterse al sistema. Pero si usted va a perder su casa, el riesgo existe, pero puede ser que sí sea la mejor opción. Esto es muy importante hablar con el abogado. Muy importante. Para algo así es para entender el riesgo que se está tomando. Porque al final del día, yo como le digo a mis clientes, el riesgo no es mío, el riesgo es suyo. Y es importante saber que la bancarrota es un proceso federal, ¿no? Antes del coronavirus y de todo, uno tenía que entrar a un edificio federal, ¿no? Y eso a veces le asusta a la gente. Es algo que tiene que pensar uno mucho.
Abogada, si alguien va a hacer un caso de bancarrota, ¿cómo es que pagan a los abogados si no tienen dinero? No, es una pregunta muy, muy buena. Desafortunadamente, los abogados de bancarrota no nos pueden pagar después del caso. Todo el dinero que nos paga a los clientes tiene que ser coleccionado antes de empezar la bancarrota. Okay. Yo trato de no cobrar mucho o ofrezco un plan de pagos para los clientes. Y de verdad, al fin del día, lo que le digo a mis clientes es, si no pagan las tarjetas de crédito por 1 o 2 meses, van a ver que van a tener $1,000 para pagar por su bancarrota. Sí. Ahorran dinero un poco, maybe 1 mes o 2 meses. Hay veces les ayuda amigos o familia. Y tratamos como abogados de bancarrota de no cobrar mucho. Ok. Pero esta área, bueno, se parece, hablando de nuestra plática hoy, esta área se ve como que es bien difícil. Entonces, no sé si una persona lo puede hacer sin abogado. La gente trata, también, y sí hay lo que se llama en inglés un help desk. Hay un lugar donde usted puede ir, bueno, ahora está cerrado por la pandemia, pero hay un lugar donde usted puede ir por consejos gratis en la Corte Federal. Okay. Entonces, si me llama un cliente y de verdad no puede pagar, ¿no? No tiene nada de dinero y tienen un caso fácil, yo siempre les digo que vaya a la Corte Federal y que ahí pueden asesorarse con un abogado gratis que les da consejos de cómo preparar la petición. Pero que tengan mucho cuidado porque usted no va a saber las leyes de qué puede proteger usted, qué no puede proteger, si tiene usted mucho valor en su casa o carro. Y también tiene que usted asistir a una junta de acreedores solo o sola, sin abogado, ayudarle. Tiene que hacer un curso financiero antes de la bancarrota y uno después. Y son cosas que uno probablemente no sabe. Sí. Y es mucho trabajo. Yo llevo más de 10 años haciendo eso y yo me duro horas preparando una petición de quiebra, ¿no? Una complicada la puedo hacer en 2 o 3 horas. Una persona sin experiencia, me imagino que pues eso le tomarían 10 horas para hacer. Sí, sí. Tiene que pensarlo así. Es una decisión muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me meto a tratar de arreglar mi carro si se daña, ¿no? Sí. Si mi carro se apaga, yo no abro, bueno, sí abro, ¿cómo se dice? Lo abro y trato de mirar, pero yo no tengo idea de ni dónde empezar, ¿no? Sí. Porque yo voy a ir a un profesional y a un mecánico que sabe arreglar carros. Esa es la misma cosa que yo les explico a mis clientes. Eso es una decisión bien importante y las consecuencias son graves. Si usted se equivoca en una petición de bancarrota, usted puede perder su casa, puede perder dinero o un carro. O puede acabar pagando un mundo de dinero a los acreedores que no se tenía que hacer. Aunque sí se puede hacer solo, es una decisión muy difícil, ¿no? Es un proceso difícil y complicado. Sí. Yo estudié muchos años y hice muchas peticiones para aprender cómo hacerlo. Sí, y la experiencia sí. Y es como todo en la vida, es experiencia. Sí. Y yo sé que la bancarrota muchas veces la gente como que tienen pena o se sienten mal o se sienten como que alguien han hecho algo mal. Sí. ¿Y usted cómo habla con los clientes para...? ¿Sabe? Eso pasa mucho, especialmente con los clientes latinos y hispanohablantes. Ellos piensan que están haciendo algo terrible, ¿no? Llegaron a este país, por ejemplo, no son de aquí, llegaron a este país y siempre han pagado la deuda, ¿no? Siempre la han pagado, nunca han perdido un préstamo, un pago mensual. Entonces se sienten muy arrepentidos de no poder pagar sus deudas. Pero yo le digo a las personas esto. Esa es una decisión financiera, ¿no? Es una decisión que toma los negocios todos los días. Los negocios se declaran en bancarrota, ¿no? Negocios grandes, uno ve las noticias todos los días, especialmente con la pandemia, ¿no? Sí. Y de verdad no es culpa de uno que usted no pudo hacer los pagos, ¿no? El interés de las tarjetas de crédito es altísimo, ¿no? Y hay veces uno no sabe que el interés va a ser tan alto. Algo puede pasar en su vida donde usted perdió su trabajo o alguien se murió o usted tuvo una cuenta médica que no pudo pagar. Eso es lo que estamos viendo ahorita, que eso no es culpa tanta suya. Gente ha perdido sus trabajos, sí. Mire, nadie pudo pensar que íbamos a tener un virus que iba a cerrar a los negocios 3 o 4 meses. Eso no es culpa de nadie. Uno nunca debe de sentirse mal o arrepentirse o algo de haber declarado en bancarrota. Es una decisión que tiene que tomar uno para su familia
Y hay veces la mejor decisión es eliminar la deuda. Y ¿sabe qué? Mis clientes muchas veces no tienen planes de retiro, no han ido a vacaciones en 2 años, no tienen 50 centavos en una cuenta de banco para sus hijos y tienen 5 hijos, ¿no? Entonces, usted o puede seguir pagando esa deuda por el resto de su vida y nunca tener un futuro o ayudarle a sus hijos con la universidad, o puede parar de pagar y en vez de eso empezar a ahorrar un poco de dinero, pagar para las cosas que son importantes en la vida, que es su carro, su renta, ahorrar dinero. La gente no tiene dinero ahorrado y eso hemos aprendido con esta pandemia también, que la gente no tenía ahorros. Por eso es el problema tan grande, de que la gente perdió su trabajo hace 3, 4 meses, muchas personas, y hay veces el desempleo no les empezó a pagar. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron pagar la renta. Hay personas ahora, creo que están diciendo, no sé cuántas millones de personas en los Estados Unidos no pagaron renta el mes pasado ni antepasado. Y es porque la gente no tiene dinero guardado. Si usted tuviera $10,000 guardado en el banco, usted puede pagar su renta durante la pandemia. Entonces, eso nos estamos dando cuenta, que la gente americana especialmente no tiene dinero ahorrado, no tienen un plan bueno financiero. Y nadie les enseña eso. Entonces, la solución muchas veces es eliminar la deuda y enfocarse en lo más importante en la vida, que es empezar a ahorrar para su retiro, ayudarle a sus hijos y poder pagar sus costos básicos. Y si es mejor hablar con el abogado antes de que uno ya esté al fin No, sí, absolutamente. La gente me llama a veces y la casa ya la van a vender el lunes en una venta de foreclosure, de embargo, ¿no? Me llaman a mí las personas cuando ya tienen, ya le están quitando el 15% de su cheque de su trabajo. ¿Sí me entiende? O sea que usted puede declararse en quiebra en cualquier punto, ¿no? Eso no, hay veces las personas piensan que porque están al día con sus pagos de tarjetas de crédito, aunque muriéndose, que no se pueden declarar en quiebra. Eso no es cierto. Usted se puede declarar en bancarrota si está al día con sus pagos, si ha faltado sus pagos, si lo están demandando, pero es mejor hacerlo antes de que todo eso pase. Porque cuando uno también, sepa, uno sabe, cuando uno sabe, uno ya ve, esto no, mire, ya mi no sueldo no va a trabajar. subir. Llevo 10 años en esta compañía. Yo voy a ganar esto por el resto de mi vida. La deuda ya está a $30,000. Estoy pagando interés solamente y no tengo dinero ahorrado en el banco. Ya es cuando usted debe sentarse y hablar con un abogado de bancarrota. Ahora, quizás la bancarrota no es la mejor opción. Yo constantemente le digo a las personas que no se deben declarar en quiebra. Depende de la situación, ¿no? La bancarrota no es para todas las personas. Pero las personas que me llaman ya probablemente pues han pagado esa deuda por años y años y ya no saben qué hacer. Y en eso les ayudo yo, a tomar esa decisión. Abogada, una pregunta más. En este podcast siempre hablamos que si una ley es injusta, no hace sentido. Es importante organizarse, votar por personas que van a cambiar esas leyes. En esta área, como tiene mucho tiempo de hacer este tipo de trabajo, ¿hay unas reglas o cosas que usted piensa que deberían de cambiar? Absolutamente. Mire, no hablamos de esto, pero un requisito para declararse en bancarrota, cuando una persona me llama y ya están listos y tienen sus papeles y ya van a firmar, tienen que presentar tienen que completar un curso de asesoría de crédito. En inglés se llama Credit Counseling. Es un curso financiero que tienen que tomar por teléfono o por computadora y dura 1 o 2 horas el curso y cuesta como $15 o $20 y es un problema para muchos de mis clientes, especialmente mis clientes hispanohablantes. El curso sí se puede hacer en español, pero hay veces no lo ofrecen por computadora en español y usted tiene que llamar un número y se tiene que sentar usted en el teléfono 2 horas contestando preguntas sobre su situación financiera que usted ya le explicó a un abogado. A mí me parece que ese curso no tiene sentido y es un problema muy grande. Se debe de deshacer ese requisito. También, de verdad, la cosa número 1 más importante es que los préstamos de escuela se deben de poder eliminar en la bancarrota. Como las otras deudas. Como las otras deudas. Mire, no es justo que usted estudió en una universidad y debe $100,000 a la universidad o al préstamo de escuela y usted esté ganando $50,000 al año. Usted nunca se va a salir de esa deuda. Es una sentencia de toda la vida y no es justo que un muchacho joven de 18, 19 años no pueda eliminar esa deuda.
porque no tomaron las decisiones propias, ¿no? O buenas, ¿no? Sí, Porque una estaban persona muy de jóvenes. 18 años que muchas veces no va a ser la mejor decisión, ¿verdad? Y también no estamos hablando de $10,000 de préstamos de escuela. Sí. No sé cuántos millones o billones de dólares deben los americanos en este momento en préstamos de escuela. Sí. Eso es un problema grandísimo y si se pueden incluir si pudiera uno incluir las deudas de escuela en la bancarrota, eso ayudaría muchísimo a la gente. So, eso es algo que yo creo que debe cambiar. Y antes del 2005 se podían eliminar ciertas deudas de préstamos de escuela. Entonces, ahora la ley nueva dijo que no se puede, aunque no está nueva la ley, pero cada 10, antes del 20 años, 2005. Sí. sí Bueno, se eso es lo que podía. hablamos, que las leyes Las cambian leyes todo el cambiaron. tiempo. Entonces, ¿por qué no pueden cambiar esta ley? Sí. Ahora, a mí me parece que vamos a ver pronto que la gente va a empezar a pelear más y más y más de lo injusto que es tener tanta deuda de escuela, ¿no? Porque eso no existe en otros países. Sí. Es un producto... Sí, casi, creo que sí, los americanos sí ya es algo están americano. todo- Eso y por lo menos las cuentas médicas sí se pueden eliminar en bancarrota, pero también ese sistema está muy dañado porque la aseguranza también cuesta mucho. Y hay veces, Sí, ese es un gran problema. pero por lo menos la bancarrota ayuda en ese aspecto. Pero con los préstamos de escuela sería muy, muy bueno si se podría eliminar la deuda en bancarrota. Ok, pues con Quizás eso, un día. Sí, no, sí hace mucho sentido. Sí, y ojalá va a venir ese día. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si alguien quiere hablar con usted, ¿cuál es la mejor manera de hablar? De verdad, la mejor manera de hablar conmigo es ir a mi website, a mi sitio de internet, que es mi apellido, que es Badillo, Badillo, y la palabra lawyer en inglés.com. Y si no, de verdad, mi teléfono es la mejor forma de hablar conmigo y el número que me imagino que lo van a poner también en el podcast es 773-716-7736. Ok. Pero es importante hablar con alguien. Si no me llaman a mí, hablen con alguien que les pueda ayudar, porque es bien importante, especialmente para la gente latina o hispanohablante, que a veces no saben, las leyes y piensan que la bancarrota es algo que no pueden hacer o no deben hacer, y eso no es cierto. La ley de bancarrota está ahí para ayudarle a la gente a salirse de deuda. Para eso está la ley. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, abogada Badillo. Gracias a usted. Gracias por escuchar el podcast Cosa Legal. Suscríbese a nuestro canal en YouTube, iTunes o cualquier otra manera que usted escucha podcasts. Si usted tiene preguntas o quiere escuchar sobre una diferente área de la ley, por favor, escríbenos a itlpodcast@outlook.com. Recuerde que las personas que escriben las leyes trabajan para usted. Si cree que una ley no hace sentido o no es justa, hay que organizarse y hay que hacer algo. Muchas gracias.